Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. A todos los hermanos y hermanas y a todas las personas que nos están viendo en este momento a través de Sion Internacional, vía internet. Gracias a nuestro Dios por esta tecnología. Gracias a nuestro Dios porque es la forma como tenemos en este momento de comunicarnos con todos ustedes, ya que nos encontramos en momentos difíciles, en días difíciles, donde no podemos congregarnos, no podemos reunirnos. Se han cerrado los templos en varios países y prohíben la reunión de más de 10 personas. Así que pues mejor optamos por cerrar los templos. Sin embargo, nosotros seguiremos buscando y alabando a nuestro Dios. Seguiremos en esa lucha, como dice el coro, en esa lucha. Y si el diablo cree que ha ganado la batalla o que está ganando alguna batalla en estos momentos, en estos días, pues el diablo está muy equivocado porque Dios le ha permitido que esté haciendo todos estos males a nivel mundial. Y entre estos males, pues lógico, la iglesia del Señor también sufre las consecuencias, los creyentes en el Señor. Pero esta lucha, esta batalla, el diablo no la está ganando. Nosotros seremos victoriosos y nosotros ganaremos la batalla porque así Dios nos ha prometido. Seguiremos adelante y buscaremos al Señor y seguiremos en nuestros hogares, en nuestra casa, en nuestra vivienda. Seguiremos orando, leyendo la Biblia, cantándole al Señor himnos, coros, orando al Señor, dándole libertad al Espíritu Santo. Y seguiremos teniendo la visita, la manifestación de Dios, la forma como Él nos visita a través de sueños, a través de profecía, a través de revelaciones. De esta manera, el Señor estará con nosotros y nos estará siempre alentando para que sigamos adelante. Así que el triunfo nos lo dará nuestro Dios. Estamos en este momento en una lucha, en una batalla, pero nosotros vamos a ganar la batalla. Gloria a nuestro Rey, gloria a nuestro Dios. Así que todos ustedes no se angustien por ahora, no se llenen de tristeza ni de temor, confíen en Dios y les recomiendo que estén al día con el Señor en su vida espiritual, que cada uno reflexione y le rinda cuentas al Señor y mire a ver, cuídese mucho cómo anda su vida para que asimismo Dios extienda su mano sobre usted y lo proteja, lo guarde, le dé vida, le dé salud y Dios no vaya a permitir que estas enfermedades mortales lleguen a tocarlo. Dependemos de Dios, andamos de la mano de Dios, andamos tomados de la mano del Señor y por lo tanto no vamos a dudar ni a desconfiar de Dios. Así como ustedes han vivido experiencias del cumplimiento de las promesas del Señor, así como ustedes dicen, Dios me ha cumplido lo que me ha prometido, o ahora en este tiempo también vamos a decir lo mismo. Estamos siendo probados quizá, pero Dios nos dará la victoria, nos sacará adelante, nos sacará a flote. Él no nos va a dejar naufragar. Así que nada de tristeza ni de angustia. Dios es poder. Y recordemos, por ejemplo, los salmos. Lean los salmos que son tan hermosos, tan maravillosos. Y hay un salmo donde dice, invócame en el día de la angustia. ¿Y cuál es el día de la angustia? Pues el día de la angustia es lo que estamos viviendo ahora. Estamos viviendo esta angustia porque todos los medios de comunicación están hablando de este peligro mortal. Hablando y entonces toda la gente está angustiada, la gente se enloquece, se espanta, la gente no sabe qué hacer.
y se agotan todos los suministros, todas las cosas básicas que necesitamos como seres humanos para vivir. Se acaban los alimentos, se acaba todo, la comida, todo lo básico, los medicamentos, vitaminas, todo se acaba. Entonces eso va a producir más angustia. Eso es el día de la angustia. Invócame en el día de la angustia. El día de la angustia puede durar meses, puede durar años. Nosotros esperamos que sea algunos días. Le pedimos al Señor y vamos a seguir orando y pidiéndole al Señor que este día de la angustia sea de día nada más. Y dice, invócame en el día de la angustia, te oiré y tú me honrarás. Gloria a nuestro Dios, la honra para nuestro Dios, porque eso es así, que cuando invocamos al Señor, cuando le clamamos, pues Él está atento a escucharnos, a responder, a actuar en ese momento tan necesario que nosotros tenemos como los momentos que estamos viviendo. Así que le damos gracias al Señor y a ustedes todos, desde donde estén. Vuelvo y repito que desde su vivienda, su morada, leer la Biblia, orar y seguir adelante, amando a Dios, buscando a Dios y agradando a Dios, haciendo la voluntad del Señor. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, la gente que nos escucha en este momento, que nos ve, hoy vamos a estar haciendo una meditación en Lamentaciones, capítulo 2. Estas lamentaciones son unos cánticos o unos poemas, unas endechas que se usaban en la antigüedad. El pueblo antiguo, el pueblo de Israel, acostumbraba a cantarle a sus muertos, a su familia, o a los reyes, o a los principales gobernantes, o a la gente principal, a la gente de alta sociedad. Cuando ellos morían, fallecían, les cantaban estos poemas que se llaman endechas o lamentos. Y en estas endechas o en estos lamentos, en estos poemas cantados o recitados, estaban destacando o destacaban más bien las características, la importancia del personaje durante su vida. Destacaban lo bueno que este personaje había hecho en su vida. Lo alababan, lo adulaban, lo glorificaban, lo engrandecían. Empezaban pues a decirle que no había habido otra persona más buena como él, más inteligente, una persona de éxito en su vida, de triunfos. Bueno, les calificaban con todas las características buenas de una persona ejemplar en su vida. Eso eran los lamentos, esto eran las endechas. Así que esa era la costumbre en la antigüedad, el pueblo de Israel. Aquí Lamentaciones, como ustedes han podido ver en la Biblia, encontramos las Lamentaciones de Jeremías, el profeta Jeremías. Él cantó o recitó estas endechas tomado por el Espíritu Santo. Era más bien Dios o el Espíritu de Dios hablando por sus labios. Hablaba y él en esta inspiración, su endecha, su cántico o su tristeza iba enfocada a Jerusalén, a la tribu de Judá que había sido destruida, el pueblo de Israel que había sido exterminado por los ejércitos babilónicos. El rey de Babilonia con su ejército llegó a Israel y también llegó principalmente a Judá, a Jerusalén, que era la capital. Y allí arremetió contra Jerusalén, destruyendo la ciudad, destruyendo los muros de la ciudad y destruyendo también el templo que Salomón había construido.
con toda la riqueza, con todo el esplendor que Dios le había permitido a Salomón construir ese templo. Y allí en un momento llegaron estos ejércitos y destruyeron, acabaron con el templo y lo incendiaron. La casa de Dios fue incendiada. Los palacios del rey, todo fue destruido, la ciudad fue destruida después de haber estado antes sitiada. Y ya mucha gente había muerto de hambre, había muerto por la peste, por la enfermedad dentro de la ciudad, por la escasez también de la comida, pues murieron de hambre. Y los que estaban fuera de la ciudad, pues ellos murieron también por la espada del ejército de Babilonia. Es así a grandes rasgos que es la historia, cuenta la historia. Y una vez que ya el rey con su ejército acometió contra la ciudad de Jerusalén, esta ciudad que Dios había dicho que era su ciudad preferida, predilecta, que era la Sión, que era la ciudad donde estaba el rey David, que era la ciudad del gran rey. Entonces esta ciudad quedó humillada, destruida, asolada, incendiada. Todo lo de valor lo llevaron para Babilonia y lo demás fue quemado, destruido. Y allí también lo más triste es que es quemada y destruida el arca del Señor, el arca del pacto. El arca, como era construida en madera, pues todo lo que fue madera se quemó, se destruyó. Y llevaron a Babilonia fue todo lo que son metales preciosos, todo lo fino, las piedras preciosas, fue lo que ellos se arrebataron, se lo llevaron para Babilonia. Es así como Jeremías, observando la ciudad, se entristeció tanto de ver cómo lo que Dios había hecho con tanta gloria, con tanto esplendor, y que era el orgullo de esta nación, el orgullo de los israelitas, el orgullo de los habitantes de Jerusalén, de la tribu de Judá. Era el orgullo tener ese templo, tener esa ciudad de Jerusalén. Entonces eso quedó en ceros y por eso Jeremías, angustiado, llora y comienza a emitir estas palabras salidas de su corazón, pero no eran tanto salidas del corazón de él, sino más bien el Espíritu de Dios usándolo y ayudándole también con estas endechas, con estos lamentos, para destacar algunas cosas muy tristes de Jerusalén, que es lo que vamos a estar leyendo. Así que ustedes creo que ya abrieron su Biblia en Lamentaciones capítulo 2. Le estoy haciendo este preámbulo para que más o menos ustedes entiendan la historia y se ubiquen en la historia y puedan comprender este libro de lamentos, que para mucha gente dice que qué pereza leer Lamentaciones porque eso ni se entiende, pero no, es que nosotros tenemos que también leer la Biblia para poder comprender todo, y así de esta manera entonces es un deleite cuando nosotros leemos la palabra de Dios, porque ya la podemos entender mejor. Así que Jeremías tristemente comienza a hablar de Jerusalén. Jerusalén, que era en ese tiempo, Dios decía que Jerusalén era su esposa, que Dios era ese marido para ella. Pero en Isaías y en Ezequiel y también en el mismo profeta Jeremías dice Dios de su pueblo, dice que se volvió como una mujer adúltera y que adulteraba con todos los amantes, y los amantes pues eran los reyes de todos los países vecinos que eran idólatras, y ellos vinieron, los israelitas comenzaron a hacer las obras que ellos hacían, a ser idólatras y adorar sus dioses, sus ídolos, sus imágenes, a rendirle culto a los demonios, a los muertos, y a profanar el templo del Señor en Jerusalén, el templo que Salomón había hecho. Y por ese pecado tan grande es que Dios se enoja, y por eso aquí vemos los resultados, y eso es lo que vamos a estar leyendo para poder comprender bien la lectura de los lamentos. Así que aquí en el capítulo 2, verso 1, dice así: ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Dice que oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión.
derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel. ¿Cuál sería la hermosura de Israel? Dice, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. ¿Qué sucedió? El día que Salomón inauguró el templo, Salomón hizo una oración y Dios en sueño le apareció a Salomón y le dijo que Dios iba a bendecir ese templo, que Dios iba a estar con ellos para siempre y que esa Jerusalén iba a ser el estrado de sus pies, le dijo Dios a Salomón y a David también. Le dijo que Jerusalén sería el estrado de sus pies, es decir, que Jerusalén sería donde Dios estaría pisando. Para él caminar, estaría caminando ahí en Jerusalén. Dice, será el estrado de mis pies. Y Dios había hecho esa promesa, sí, a Jerusalén física. Pero resulta, hermanos, que esta Jerusalén que Dios en ese tiempo estaba mencionando, que sería el estrado de sus pies y que sería tan hermosa esa ciudad, que Dios la hermosearía. No estaba hablando Dios de una Jerusalén física, material, sino que Dios estaba mirando era hacia el futuro, una iglesia espiritual. Y eso pues está comprobado porque aquí, con estos lamentos, cuando nosotros vemos que ya estuvo destruida la ciudad y el templo destruido, ya se acabó todo. Entonces, ¿dónde está esa ciudad de Jerusalén que Dios hablaba? Pues la ciudad de Jerusalén que Dios hablaba sigue porque estaba en esa idea de Dios, estaba en el remanente y ese remanente duró hasta que el Señor Jesucristo vino y Él se encargó de formar y reconstruir su templo, reconstruirlo, lo que se había perdido. El Señor Jesús se encarga en reconstruir y volver a edificar su iglesia con creyentes y con gente de todo el mundo. Entonces esa fue la promesa y por eso era que Dios en aquel entonces, cuando decía que Jerusalén sería el estrado de sus pies, pues Dios no estaba hablando tanto de esa Jerusalén física, sino de la espiritual. Por eso esa Jerusalén espiritual que hoy en día nosotros conocemos, que hoy en día nosotros nos sentimos como que somos esa iglesia, como que pertenecemos a esa iglesia del Señor. Que Dios permita que nosotros sigamos adelante hasta la muerte, hasta el final, que sigamos adelante para poder disfrutar de ese Dios poderoso cuando dijo que su iglesia sería el estrado de sus pies. Y cuando Dios dice el estrado de sus pies, está diciendo que Él está aquí con nosotros y nosotros los corazones de toda la gente, todos los que ustedes ven y se preocupan por buscar a Dios. Eso, ustedes todos son esa iglesia, ustedes todos son esa Jerusalén espiritual en la cual el Señor dice, será el estrado de mis pies. Dios con nosotros, gloria al Señor, Dios con nosotros, así como Él lo prometió, que Dios con nosotros y que Él nos enseñaría. Él estaba ahí cumpliendo su promesa que le dijo a Salomón, a David, será el estrado de mis pies, gloria al Señor. Vean, hermanos, la magnitud de esta promesa de Dios. Nosotros la vamos a menospreciar. No menospreciemos esta promesa maravillosa. Así estemos viviendo estas calamidades, estos días difíciles, usted no ponga cuidado a estos momentos difíciles. Póngale cuidado a la promesa de Dios. Póngale cuidado a estas maravillosas promesas cuando Dios dice que Dios con nosotros. Y si está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, ni el enemigo podrá estar contra nosotros. Gloria a su nombre. En el verso número 2 dice, destruyó el Señor y no perdonó. Sí, destruyó a Jerusalén, a sus habitantes, no los perdonó porque el Señor se cansó de tanto pecado, tanta maldad, tanta dureza de corazón y tanta desobediencia, y por eso Él los destruyó y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino
y a sus príncipes. Eso es cierto, porque dice que los reyes fueron unos, los llevaron prisioneros a Babilonia, a otros les dieron muerte, a otros los llevaron a la cárcel, y a sus príncipes también, unos murieron y otros fueron llevados a Babilonia como esclavos. Eso es la gran humillación que dice que humilló al reino y a sus príncipes. El 3, cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su mano derecha frente al enemigo y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Está hablando de la ira del Señor contra un pueblo que le falló, un pueblo que le faltó a Dios. 4. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. Dice que él permitió que todo lo hermoso de la ciudad, sobre todo el templo, que fuera destruido. Este era el castigo que estaba dando Dios a aquella gente por haberle faltado. El 5, el Señor llegó a ser como enemigo y destruyó a Israel. Destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas. Dice aquí que Dios se convirtió en enemigo de Israel. Qué tristeza sentirnos nosotros como humanos que tenemos un enemigo y ese enemigo Dios. No, eso ni que se nombre entre nosotros, que vamos a tener a Dios como enemigo. El pecado, la maldad y la desobediencia alejan a Dios, nos aparta de Dios y puede Dios convertirse en nuestro enemigo por el pecado, por la desobediencia. Pero como nosotros somos hijos obedientes, como nosotros amamos al Señor con todo nuestro corazón y queremos hacer su voluntad y queremos agradarle, Dios estará con nosotros y no será nuestro enemigo, sino nuestro amigo. Bendito el nombre de Él. El 6 dice, quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban, hablando de ese templo de Jerusalén. Hablando de ese templo físico, dice que Dios destruyó ese lugar donde ellos se congregaban. Si nosotros estamos tristes porque en muchos países hemos tenido que cerrar los templos. En muchos países ya se lleva como una semana que no hay congregación, no se pueden congregar los hermanos. Hay tristeza en nuestros corazones por la falta de no poder congregarnos. Hay mucha tristeza, hermanos. ¿Cómo sería en aquel tiempo? Que no fueron unos días, sino fueron unos años y siglos, donde el templo que fue destruido nunca más se volvió a construir y nunca más se volvió a congregar la gente para alabar a Dios, para glorificarle como solían hacerlo. ¿Cómo sería la tristeza? La tristeza de esa Sión, la tristeza de esa Jerusalén, pero de aquella espiritual, de la esencia, no tanto de la física, porque quizá la física pues murió, pero vinieron las nuevas generaciones y escucharon la historia de lo que aconteció allí en aquel pueblo, en aquella tribu de Judá, en aquella nación de Israel. Entonces las nuevas generaciones escuchaban la historia, pero no se preocuparon por buscar a Dios. Pero sí hubo tristeza por la desolación y porque finalizó las fiestas solemnes, los días de reposo, la congregación cuando se reunía para alabar a nuestro Dios. Y ahora sí realmente los comprendemos, porque estamos viviendo días tristes por no poder congregarnos como iglesia. Pero ya el Señor nos dará
nuevamente la oportunidad de hacerlo. Y me imagino que va a venir mucha gente a buscar al Señor, supongo. El verso número 7 dice, en el verso 6, terminando de leer, que dice: destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes, los días de reposo en Sión, y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Lo desechó, al rey y al sacerdote, a aquel que ministraba supuestamente la palabra de Dios. El 7, desechó el Señor su altar, menospreció su santuario. El santuario, aquel lugar santísimo donde se encontraba el arca, ese lugar santísimo donde cada año el sumo sacerdote entraba para hablar con Dios, fue destruido, fue incendiado. Dice, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios, los muros de la ciudad. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión. Extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro. Fueron desolados juntamente. Aquí el Señor personifica a estos muros. Los personifica diciendo el Señor que fue de tal magnitud la destrucción de esta ciudad, de esta Jerusalén, de esta Sión, que hasta los mismos muros se lamentaron y lloraron porque eran destruidos. Con mayor razón, ¿cómo sería el lamento de los seres humanos, de los corazones humanos? El verso 9 dice, sus puertas fueron echadas por tierra, las puertas de la ciudad. Recordemos que la ciudad era amurallada y tenía sus puertas gigantes, fuertes, pesadas, y todo fue echado por tierra. Destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Dice que los profetas tampoco recibieron las revelaciones de Dios. Recordemos que Dios envió muchas veces a los profetas para que les hablara al pueblo, a los reyes, a los príncipes, a los gobernantes, sacerdotes, y ellos no quisieron creer, no escucharon, sino por el contrario persiguieron a los siervos del Señor para quitarles la vida o llevarlos a la cárcel o torturarlos, y nunca escucharon. En aquel tiempo de tribulación comenzaron a clamar y a decir, Señor, envíanos profetas que nos vengan a consolar. Pero dice que el Señor, que tampoco hubo visión, Dios no dio más revelación. Quedaron los profetas con el título de profetas, pero ya no tuvieron revelación de Dios. Ya Dios no se humilló más a hablar a los profetas ni a mostrar nada para el pueblo, porque ya Dios había determinado la destrucción y el castigo para ellos. Así que en el verso 10 dice, se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio. Ya ellos no sabían qué hacer para tratar de mover el corazón de Dios. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Cuando habla de las vírgenes de Jerusalén se está refiriendo también al mismo pueblo, que todos humillados, clamando a Dios, pidiéndole a Dios, ya era demasiado tarde, porque ya habían perdido la bendición del Señor. Dios ya se había enojado con ellos. En el verso 11 dice, mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Estas ya son palabras de Jeremías. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad, decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. ¿Qué testigo te traeré? ¿O a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? Cuando dice hija de Jerusalén se está refiriendo a la misma Jerusalén,
a esa Jerusalén habitada por mucha gente a los cuales Dios les había hablado. Toda esta gente habían oído y escuchado el mensaje de Dios a través de los profetas y no quisieron creer, no quisieron obedecer. Ellos son la hija de Jerusalén. Y sigo leyendo, dice: ¿a quién te compararé para consolarte, oh Virgen, hija de Sión? Es la misma Jerusalén. Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? Nadie, solo Dios. Pero ya Dios dijo: no más. Ya mi copa rebosó. La copa de la ira rebosó y ya es el tiempo, decía el Señor. Y recordemos cuando el Señor Jesucristo estaba en Getsemaní, que Él dice que Él sufría y lloraba y le caían gotas, en su sudor eran gotas de sangre. Y el Señor Jesucristo veía una copa, que ya estaba llena la copa. Y Él tenía que beber esa copa, porque ya la copa se había llenado. Y el Señor Jesús le decía al Padre: Padre, si fuera posible, quita esa copa, quítala, yo no la bebo, y al no beberla, pues no pasa nada, pues no va a suceder nada, yo no seré sacrificado, y entonces pues el pueblo seguirá viviendo en la orfandad, en la ceguera, en la ignorancia, seguirán viviendo sin Dios y sin esperanza. Pero el Señor Jesús, el Padre seguramente le dijo: tú prometiste, este es un pacto, tienes que seguir adelante, tienes que beber la copa, porque se me llenó la copa de la ira y la tienes que beber, porque en esa copa estaban los pecados de toda la humanidad, de toda la gente, del pueblo. Estaba allí el pecado en esa copa y el Señor Jesús, al beberla, se hizo el hombre más pecador y más vil, y por eso sufrió ese castigo en la cruz del Calvario. Pero todo eso fue para salvarnos, para que todos nosotros pudiésemos entrar a la vida eterna, para que todos nosotros disfrutemos de la presencia de Dios hoy, de la presencia del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo, para que estemos disfrutando de nuestro Dios hoy. Ese fue el sacrificio que hizo el Señor Jesús, que se bebió esa copa de la ira de Dios. Entonces aquí el Señor, por eso, cuando dijo que ya la copa estaba llena, que Él ya no iba a tolerar más, envió ese castigo a ese pueblo físico, material. Pero el Señor sabía que al futuro, el Señor Jesucristo, al beber la copa, pues Él iba a fundar un pueblo nuevo, una ciudad de Jerusalén nueva, una Sión nueva, un templo nuevo, un lugar santísimo nuevo. Y todo era hecho con el corazón del hombre que ama y busca a Dios. Ese es el templo, esa es la ciudad. El corazón de un hombre y una mujer que aman a Dios, buscan a Dios y agradan a Dios en todo y quieren hacer su voluntad. Gloria al Señor. Toda esta es la obra maravillosa que hizo el Señor. Qué maravilla hizo el Señor. Acabó y destruyó lo físico, lo material, para que renaciera lo espiritual. Por eso el Señor Jesús decía: mi reino no es de este mundo, es espiritual. Porque ellos pensaban que era que el Señor iba a enviar otra vez reyes, así como en la antigüedad. El Señor Jesús dijo: no, el reino ya no es físico, ya no es material, el reino no es de este mundo, es espiritual. Gloria al Señor, que nosotros aquí estamos como candidatos, como aspirando a pertenecer a ese reino. Confiamos en el Señor, esperamos en el Señor que estamos en ese reino, y que si perseveramos hasta el final, pues la vida eterna nos ganaremos. Gloria a Dios. Así que voy a seguir leyendo aquí el lamento y esta tristeza de Jeremías, llorando por el pueblo, llorando por esa ciudad y lamentándose. Y dice en el 14: tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Y eso fue cierto. Porque como ellos no quisieron creerle a los profetas de Dios, buscaban la falsa profecía para consolarse. Los falsos profetas veían visiones falsas y les profetizaban mentira, y así todos estaban felices y contentos. Y Dios por eso lo permitió, por la rebeldía, necedad
terquedad y dureza de corazón y caprichos de aquel pueblo, de aquella nación. Y dice aquí, tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. Sí, dice que estos profetas les profetizaban cosas bonitas y hermosas a los reyes, a los sacerdotes, a los gobernantes. Sigan adelante, que así como están haciendo las cosas, las están haciendo bien. Y nunca les descubrieron su verdadero pecado porque los profetas les dio miedo. Si yo le descubro el pecado a este, me envía a la cárcel o manda que me quiten la vida. Entonces yo le voy a profetizar lo que él quiere y así mi vida se salva. Cada uno buscaba la salvación de su vida y su propio beneficio. Hoy tenemos la palabra profética. Hoy también en la iglesia del Señor, la promesa de nuestro Señor que dice que en su iglesia puso profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. También tenemos en la iglesia. Y yo sé que esta gente sí va a ser sincera y van a amar a Dios y van a profetizar de verdad, porque el Espíritu de Dios estará con ellos. Y si alguno es rebelde, necio, incrédulo y no quiere arrepentirse ni ponerse al día con el Señor, pues seguramente Dios le va a mandar falsa profecía también, falsas visiones y falsos sueños, para que haga cosas peores y asimismo Dios tenga motivos para castigarlo, para sacarlo de la iglesia, para desgajarlo del árbol que es Cristo y su iglesia está adherida allí, y entonces Dios entraría a desgajar y a quitar a porque esa es la promesa. La iglesia del Señor jamás se va a acabar, la iglesia del Señor no se acabará, pero sí habrá personas, hombres o mujeres, que estando en la congregación, que piensan que son iglesia del Señor, que hacen lo malo, que pecan y que son necios y tercos y rebeldes, estas personas lo que hace el Señor es quitarlas y las quita, pero la iglesia sigue. Así se cumple cuando el Señor Jesucristo dijo, yo soy la vid y vosotros sois las ramas, o los pámpanos o las ramas. Entonces yo soy una vid, vosotros todos los creyentes, hombres y mujeres, sois las ramas que están adheridas a mí, porque yo soy el árbol, dice el Señor. Dice, y todo pámpano o rama que no lleva fruto o buen fruto, dice que lo quita, lo quema, y al quitarlo pues se quema. Y que el que lleva fruto pues dice que lo limpia para que lleve más fruto. Entonces, ¿qué vemos? Que en la congregación de hoy, en la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia no se va a acabar, pero sí habrá hombres y mujeres que estando dentro de la iglesia pueden ser quitados de la presencia del Señor por su mal vivir, porque no se ponen al día con el Señor, porque no son sinceros con Dios de amar a Dios con todo el corazón. Entonces Dios sí los puede sacar. Nosotros cuidémonos, hermanos y hermanas, cuidémonos nosotros, cuidemos nuestra vida espiritual. Leamos la Biblia, seamos sinceros, honestos con el Señor, amemos al Señor de corazón y verá cómo Dios estará siempre con nosotros y seremos siempre ese pámpano que lleva buen fruto en ese árbol hermoso que es la vid, que es el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estos lamentos que yo estoy aquí leyendo de Jeremías es algo tan similar de la vida que nosotros hoy vivimos. También la vida que cualquier persona puede vivir y lo que le puede suceder también a esta persona. Y dice aquí en el verso 15, pero yo no terminé de leer el verso 14. Dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Eso puede suceder hoy en día también. A los desobedientes, Dios les puede permitir que venga un espíritu engañoso y le dé falsas profecías y falsas visiones por su pecado, por su desobediencia o por su hipocresía. El 15. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo, ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra?
Eso decían las naciones de Israel, de Jerusalén, se burlaban, decían, no dicen que Dios es, ese Dios de Israel era tan poderoso, tan maravilloso, que hacía milagros, que era el Dios más poderoso de todos los dioses, que era el Dios más fuerte de todas las naciones, no decían eso, y mire cómo quedó esa Jerusalén, mire, destruida, quemada, arrasada, no quedó sino el nombre. Eso decían de esa ciudad. Es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura. Bueno, el Señor, me imagino que el Señor triste también, triste el Señor de ver su obra física material que falló. Pero Dios también estaba mirando al futuro y dice, bueno, esta obra física material falló, pero la espiritual no va a fallar. Lo que el Redentor que viene al futuro, el Salvador, el Príncipe de paz, el Rey perfecto que va a venir, Él sí va a hacer una obra perfecta y su iglesia, su pueblo, su Jerusalén, su Sión sí será para siempre. Una iglesia perfecta. Gloria al Señor. Eso fue lo que Dios pensó en ese tiempo. Él siempre vio al futuro lo que el Señor Jesucristo, la obra maravillosa que Él iba a hacer aquí en la tierra. Gloria al Señor. Y que nos sentimos orgullosos nosotros que entre millares y millones de gente en el mundo, Dios nos ha estado llamando, nos llamó, somos llamados. Y ojalá seamos escogidos también. Así que hermanos, a luchar porque esta es una lucha, estamos luchando, estamos batallando. En estos días estamos aquí batallando contra el enemigo, luchando y tenemos que ser vencedores. El 16. Todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron, crujieron los dientes, dijeron, devorémosla. Ciertamente este es el día que esperábamos, lo hemos hallado, lo hemos visto. Entonces dice que todas las naciones vecinas del pueblo de Israel se burlaron y decían, esto era lo que deseamos, que se destruyera ese pueblo de Israel, que se destruyera esa Jerusalén y que el orgullo y tan orgullosa esa gente, tanto que decían, y eso era lo que estábamos deseando, que se acabaran, que terminaran, que llegara el exterminio para ellos y al fin llegó su día. Era la burla de todos. Y el 17. Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo, destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, y enalteció el poder de tus adversarios. El corazón de ellos clamaba al Señor. Oh hija de Sión, echa lágrimas, cual arroyo día y noche. No descanses, ni cesen las niñas de tus ojos, no ceses de llorar, le dice a Sión. No ceses de llorar. Y aquí está Sión, que había quedado, era la esencia de esta iglesia futura. Y esa Sión que lloraba, nadie la vio físicamente. Solamente Dios era el que la estaba viendo y quizá de pronto el profeta Jeremías veía en visión a esa mujer llorando, esa triste, desolada, desconsolada, y estaba allí en el remanente como promesa de Dios. Ese remanente que fue llevado a Babilonia, allí iba la promesa de Dios, que a través de ese remanente llegaría Cristo, vendría Cristo Jesús. Y así sucedió. Por eso Jeremías, cuando cantaba este lamento, cuando él endechaba estas palabras, él veía en visión a Sión, la veía como una mujer triste, sola, viuda, en la orfandad, pero veía que había un plan al futuro para ella. El verso 19, levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado? Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta. Todo esto aconteció, todas estas cosas sucedieron, que dice que la gente del hambre le tocó comerse sus hijos, porque no había nada que comer y estaban sitiados.
Y dice que también en el santuario y en el profeta dice que murieron a espada allí en el templo, porque aquellos profetas pues no estaban cumpliendo a cabalidad con el Señor, y el sacerdote tampoco, se habían vuelto idólatras todos. Entonces Jeremías, en su lamento, él vio, porque él fue testigo de esa calamidad, de esa catástrofe, de aquello que sucedió en esos días allí en Jerusalén. Estaba viviendo Jeremías y él fue testigo de todas estas sucesos que acontecieron. Y en el verso 21 dice: niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. Has convocado de todas partes mis temores como en un día de solemnidad. En el día del furor de Jehová no hubo quien escapase ni quedase vivo. Los que crié y mantuve, mi enemigo los acabó. Entonces aquí como que el Espíritu de Dios dice, en la boca de Jeremías les dice: los que crié y mantuve al pueblo de Israel. Dice, mi enemigo. ¿Cuál enemigo? Los ejércitos de Babilonia, el imperio babilónico. Vino en un momento y destruyó y acabó y terminó y arrasó con una nación, con un pueblo. Y allí fue el final de esta Jerusalén, de esta nación física. Pero nosotros aquí estamos conociendo a un Dios que tuvo misericordia, porque envió a sus profetas muchas veces para hacer un llamado de atención a la gente, para amonestarlos. Pero también nosotros vemos que dice que Dios ya se cansó y que la ira ya llegó a su límite. Dice que la copa de la ira del Señor llegó al límite, y por eso ya Dios dijo: ya no tolero más. El Señor entonces destruyó aquella nación, destruyó aquel pueblo, a Jerusalén, al templo, lo hermoso, lo bello. Los vecinos, las naciones se burlaron, y sin embargo Dios estaba viendo que en ese remanente, ese grupito de personas que se fueron para Babilonia, allí iba la esencia, allí iba el fruto de ese Redentor, de ese Salvador que vendría siglos después a hacer la obra perfecta que Dios quería que los hombres o los seres humanos hicieran, a levantar un pueblo perfecto, porque eso era lo que Dios quería, levantar un pueblo santo, perfecto. Y no se logró con el pueblo de Israel físico en la antigüedad, pero el Señor, Dios, el Padre, sí sabía que el Señor Jesucristo sí lo iba a lograr con su iglesia. Y nosotros, repito, estamos aquí delante de nuestro Dios. Y Él nos ha hecho muchas promesas, nos está enseñando su camino, nos enseña su palabra, su doctrina. Él nos invita cada día a seguir al pie de la letra sus ordenanzas, sus mandamientos, a obedecerle, a agradarle, a trabajar, a servirle. Y aquí estamos. Debemos ser obedientes, debemos ser sinceros y honrar a nuestro Dios y obedecerle y amarle. Así que nosotros ahora vamos a estar orando. Y en esta oración que vamos a hacer, ustedes cada uno tendrá su petición, cada uno de ustedes tendrá una petición, una necesidad. Y también vamos a estar orando para decirle al Señor que tenga misericordia y que quite este virus, o por lo menos que el Señor le dé inteligencia y sabiduría a los científicos, a los de los laboratorios, para que ellos
saquen inmediatamente el antídoto, por así decirlo, el medicamento esencial. Para ti no hay nada, para Dios no hay nada imposible, y nosotros en nuestra oración le vamos a decir al Señor que para Él no hay nada imposible, y que Él actúa y que Él usa el mundo y usa a la gente y usa la ciencia y usa la tecnología para hacer su obra. Y Dios quiere que sus hijos vivan bien, sean felices y tengan comodidad. Entonces vamos a pedirle al Señor y a clamarle que el Señor tenga misericordia y que le dé oportunidad a la gente de conocer su nombre, su camino. También ustedes tendrán sus peticiones. Habrá alguno enfermo, necesidades. Cada uno de ustedes, como estén donde estén, si es posible, ustedes pueden levantar su mano, poner en su corazón, pídenle al Señor, clamen al Señor, sean sinceros y verá que Dios no tardará en oírnos, en escucharnos. Así que vamos a estar haciendo nuestra oración de peticiones, oración de sanidades, y también nos despedimos a la vez, y ustedes sigan allá en su casa leyendo Biblia y orando al Señor. Vamos a orar. Padre celestial, eterno Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias, Padre Santo, te damos por haber permitido que nosotros conozcamos tu camino, por haber permitido que nosotros llegásemos al lugar adecuado, al lugar real. Llegamos al sitio verdadero, porque hay miles de religiones, Señor. Ahí en el mundo hay miles de religiones, y hay muchos que dicen ser cristianos, y hay muchos que dicen leer la Biblia. Pero, Señor, nosotros hemos experimentado que todos aquellos leen la Biblia y dicen ser cristianos, pero no hemos visto tu manifestación con ellos. No hemos visto tu mano poderosa manifestándose entre ellos, hablándoles, guiándoles y orientándoles. Y nosotros, Señor, somos un grupo pequeño a nivel mundial y hemos vivido experiencias contigo, porque tú nos has mostrado, nos has dado revelaciones y nos muestras muchas cosas por sueños, visiones, profecía. A través de los dones espirituales, Señor, hemos visto las sanidades y los milagros que has hecho a mucha gente. Milagros de toda clase, de toda índole. Y te has manifestado, Señor. Y mucha gente testifica la felicidad que sienten cuando han conocido esta iglesia, cuando han venido aquí a la congregación y conocen esta iglesia y han tenido la oportunidad de escuchar la profecía, y ellos testifican la felicidad, el cambio de vida y la alegría que hay en sus corazones, y hasta lloran de felicidad y dicen: aquí está Dios, porque siento la presencia de un ser en mi vida. Todo esto, Señor, son señales y son muestras que tú nos das de tu existencia y de tu manifestación. Y por eso nosotros creemos que estamos andando por el camino que es. Pero tal vez, Padre, tal vez nosotros no estamos haciendo bien las cosas, seguramente. Tal vez nos estancamos o nos quedamos quietos o tratamos de desviarnos, pero tú nos estás corrigiendo. Corrígenos, guíenos, enséñanos. No permita, Señor, que nosotros vayamos a tomar veredas torcidas, caminos torcidos de error, sino que siempre sigamos por el camino recto, por el camino derecho, por ese camino que lleva a vida eterna, por ese camino que tú nos has trazado, que sigamos siempre. Así que enséñanos y guárdanos, Señor, porque en el mundo, entre todas las religiones que hemos escuchado, solamente nosotros tenemos esta experiencia maravillosa de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta tu misericordia y por este privilegio que tenemos. Y ahora, mi Señor,
pues hay tristeza en nuestro corazón porque no se va a poder congregar la iglesia, los hermanos no se van a poder congregar en este tiempo, en estos días, porque los gobiernos han dictaminado el cierre de establecimientos donde se reúnan más de 10 personas y cierran y prohíben. Y nosotros pues tenemos, Señor, que someternos a las leyes de los gobiernos. Pero, Señor, en nuestro corazón tú estás y tú vas con nosotros y estás con nosotros. Por eso, mi Señor, te pido que no nos dejes, no nos abandones, que extiendas tu mano poderosa y que tengas misericordia de todos nosotros. Ten misericordia de todas las personas que están enfermas, todos aquellos que tienen enfermedades incurables. Extiende tu mano poderosa y sanadora y sé tú sanándolos, limpiándolos, libertándolos, quitando y rompiendo cadenas, ataduras, ligaduras, quitando brujerías, hechicerías. Quita, Señor, maldiciones del diablo, destruye enfermedades. Sé tú sanando a las personas, dándoles paz, alegría y felicidad. Susténtales con lo mejor del pan que tú cada día das a nosotros. Susténtales, Señor, que a ninguno le falte su comida, su vestido, su vivienda. Que todo lo tengan, Señor. Extiende tu mano poderosa dándole bendición y alegría a cada uno, fortaleza a cada uno y guarda a tus hijos y a tus hijas. Guarda a todo tu pueblo. Padre Santo, quita este flagelo de este virus. También permite, Señor, que se levante algún medicamento o alguna vitamina especial contra todas estas enfermedades, Señor. Tú eres poder, mi Señor, y todo lo das. Tú eres el dueño de la vida y el dueño del universo, el que nos gobiernas. Padre Santo, te pido, mi Señor, que extiendas tu mano poderosa sobre todos y todas, sobre todos los hermanos y hermanas, sobre todos los hombres y mujeres, niños, niñas, ancianos. Extiende tu mano misericordiosa y bendice a cada uno. Dales el gozo, dales la bendición y gracias, mi Padre. Que cada uno tenga su bendición, Padre bendito. En el nombre glorioso de Jesucristo, te lo pido, mi Señor. Para Él sea la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Gracias, Señor. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Bendito el Señor, la honra y la gloria para nuestro Dios. Gracias, hermanos, hermanas y todas las personas que nos están viendo, que me están viendo. Gracias, Dios los bendiga. Dios con ustedes, las bendiciones del Señor para todos ustedes. Los amo en el Señor. Hasta pronto. Dios les bendiga.